En 1897, dos amigos estadounidenses rodaron la primera película bélica de la historia. Se llama Desgarrando la bandera española. Dura menos de un minuto. Se ve cómo bajan la bandera de España y suben la de Estados Unidos sobre un castillo en Cuba. La crítica de la época la describió así: se derrumba el símbolo de la tiranía y la opresión que ha gobernado en el Nuevo Mundo durante 400 años, y se alza la bandera de la libertad. En 1900 ya estaban haciendo películas para recordarte que España es el malo. 126 años después, siguen haciéndolas. En Disney, en los videojuegos, en los libros de texto de medio continente. Y lo más inquietante, funciona. Tú mismo probablemente te has creído alguna. La pregunta no es si te mintieron. Eso ya lo sabes. La pregunta es por qué la mentira sigue funcionando en pleno 2026. ¿Y quién se beneficia de que no te enteres? Porque la leyenda negra no es un tema de historiadores. Es algo que está pasando ahora mismo. En las películas que ves. En los videojuegos a los que juegas. En los libros con los que estudian tus hijos. Y en los discursos que algunos políticos pronuncian cada vez que necesitan un enemigo cómodo. Vamos a empezar por donde más duele, por donde entra la propaganda sin que te des cuenta, el cine. Si yo te digo conquistador español, ¿qué imagen te viene a la cabeza? Un tipo con armadura, codicioso, brutal, obsesionado con el oro. Alguien a quien le da igual matar a quien sea con tal de llevarse el tesoro. Esa imagen no te la enseñaron en un libro de historia. Te la metió una película. Probablemente de Disney. La saga de Piratas del Caribe es uno de los casos más llamativos. En los parques de Disney hay una atracción en la que los piratas saquean una ciudad colonial española. Con música alegre de fondo. Con escenas de subasta de mujeres hispanas. El historiador Esteban Vicente Boixau lo dice mejor que yo: si esa atracción mostrase africanos capturados por piratas con música festiva, habría una protesta global antes de que terminase el día. Pero con españoles, es divertido. Es entretenimiento familiar. En Indiana Jones, los exploradores españoles van a por oro por codicia. Los anglosajones van a por conocimiento. En Harry Potter, la villana se llama Dolores Umbridge, nombre español, como apunta Boixou, y dirige una brigada inquisitorial. No una brigada anglicana, no. Inquisitorial. Porque el villano por defecto del mundo anglosajón es el español inquisidor. Y esto no es un fenómeno del pasado. En 2021, Disney estrenó Crucero por la Jungla, donde el conquistador Aguirre aparece como un ser perverso y maldito. En 2022, Antonio Banderas hizo de villano español en Uncharted. Cada nueva entrega de Assassin's Creed, los españoles son los antagonistas. Es un patrón tan consistente que resulta difícil pensar que sea casual. Pero aquí viene lo que realmente importa. Hay un dato que a mí me parece demoledor. La Inquisición española ejecutó a unas 3.000 personas en 3 siglos. 3.000 en 300 años. Enrique VIII de Inglaterra mató a más de 50.000 católicos en unas décadas. Sin embargo, ¿cuántas películas has visto sobre la persecución religiosa en Inglaterra? ¿Cuántas sobre las ejecuciones masivas de católicos? Exacto, ninguna. Porque Hollywood no hace películas contra sus propios ancestros. Las hace contra los tuyos. Detente un segundo. ¿Alguna vez has visto una película donde los españoles sean los héroes? No me refiero a un personaje secundario simpático. Me refiero a los héroes. Donde Blas de Lezo derrota a los ingleses. Donde los tercios son los protagonistas. Donde la primera vuelta al mundo se cuenta como lo que fue, una hazaña española. No la has visto. Porque esa película no existe en Hollywood. Y probablemente nunca existirá. El cine anglosajón cambió su forma de retratar a los nativos americanos. Cambió la forma de representar a los afroamericanos. Incluso cambió cómo aparecen los villanos árabes después de décadas de estereotipos. Pero con España no. Con los españoles el estereotipo sigue intacto.
como si fuera el único grupo étnico del mundo al que está permitido caricaturizar sin consecuencias. Y lo más inquietante, nos lo hemos creído. Muchos españoles ven Piratas del Caribe y se ríen. Ven Indiana Jones y no pestañean. La propaganda más eficaz no es la que te obliga a creer algo. Es la que hace que ni siquiera te des cuenta de que te están manipulando. Pero Hollywood es solo una parte del problema. Porque hay un lugar donde la leyenda negra se instala de forma mucho más profunda. Imagina que naces en México, o en Colombia, o en Perú. Tienes 6 años y empiezas el colegio. Y lo primero que aprendes sobre tu historia es: unos señores llegaron de España, destruyeron todo, mataron a todo el mundo, se robaron el oro y se fueron. No te cuentan que fundaron las primeras universidades del continente americano, décadas antes de que Harvard abriese sus puertas. No te cuentan que crearon leyes para proteger a los pueblos indígenas, algo que ningún otro imperio hizo jamás. No te cuentan que construyeron hospitales, catedrales, caminos, ciudades enteras. No te cuentan que el mestizaje no fue un accidente sino una política activa. Todo eso lo vimos en el capítulo anterior. Pero lo que no vimos es por qué esos libros de texto dicen lo que dicen. Y la respuesta es incómoda. Cuando los países latinoamericanos se independizaron de España en el siglo XIX, necesitaban una cosa: una razón para existir. Los nuevos estados necesitaban una narrativa fundacional, y la leyenda negra les ofrecía una ya hecha. El historiador Martín Ríos Saloma hace una pregunta que parece simple pero que tiene una profundidad enorme. ¿Por qué una persona que vive en el siglo XXI se siente agraviada por algo que ocurrió hace 500 años? La respuesta es que no se siente agraviada de forma espontánea. Le enseñaron a sentirse así. En la escuela. La historiografía nacionalista que surgió con las revoluciones del siglo XIX reescribió la historia completa del periodo colonial. Lo redujo a un relato de opresión pura. Y generaciones enteras crecieron con esa versión como si fuera la única. Y aquí hay un detalle que me parece fascinante. Los países latinoamericanos llamaron colonias a lo que en realidad fueron virreinatos. La diferencia no es terminológica. Es conceptual. Una colonia es un territorio de extracción. Un virreinato es una extensión del reino con instituciones, leyes y ciudadanía propias. España nunca trató a sus territorios americanos como las colonias británicas en Asia o África. Los trató como parte de España. Con todos los problemas que eso conlleva, sí. Pero llamar colonia a un virreinato es como llamar prisión a un edificio de apartamentos. Técnicamente ambos tienen paredes, pero la función es completamente distinta. Sin embargo, el cambio de nombre se ha mantenido en los libros de texto porque sirve a una narrativa política muy concreta. Si fueron colonias, España fue colonizadora. Si fue colonizadora, la independencia fue una liberación. Y si fue una liberación, todo lo español es el pasado del que hay que huir. El problema es que esa narrativa no solo simplifica la historia, la falsifica. Y lo hace de una forma que perjudica directamente a las personas que dice defender. Porque si reduces 3 siglos de historia compartida a llegaron, mataron, robaron y se fueron, te estás perdiendo todo lo que te puede enseñar esa historia. Incluidas las lecciones sobre los errores, que también las hay. La leyenda negra no enseña historia. Pero la educación es solo la base. Porque sobre esa base, alguien construye algo mucho más peligroso. En marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey Felipe VI de España. Le pedía que se disculpase por la conquista de México. 500 años después. Una disculpa por algo que ocurrió hace medio milenio. La respuesta de España fue un rechazo rotundo. La reacción de escritores como Vargas Llosa o Pérez Reverte fue incendiaria. Pero la carta de AMLO no estaba dirigida realmente al rey de España. Estaba dirigida a su propio electorado. La leyenda negra ya no es historia. Es una herramienta electoral. Piénsalo un momento. López Obrador tiene apellidos españoles. Su propio nombre es español.
Desciende de aquellos españoles que llegaron a México y se quedaron. Y ahí está, pidiendo a España que se disculpe por la conquista. Mario Vargas Llosa lo formuló de una manera que, aunque dura, tiene una lógica aplastante. El presidente debería haberse enviado la carta a sí mismo y preguntarse por qué México, que se incorporó al mundo occidental hace 5 siglos, todavía tiene millones de indígenas marginados. La respuesta a esa pregunta no está en Madrid. Está en Ciudad de México. Y aquí hay algo que merece un momento de reflexión. Varios historiadores señalan que los pueblos indígenas del periodo colonial defendían su permanencia en la monarquía española. ¿Por qué? Porque les garantizaba derechos colectivos, resguardos territoriales, el poder de sus caciques y estatutos legales propios. Todo eso desapareció en el siglo XIX con la independencia y la imposición del liberalismo. Lo que paradójicamente fue el verdadero ocaso del mundo indígena en América no fue la conquista, fue la independencia. Pero este dato no aparece en los discursos políticos. Porque no sirve a la narrativa. El fenómeno no es solo mexicano. En toda Hispanoamérica hay un patrón similar. Estatuas de Colón derribadas, calles renombradas, museos reinterpretados. Y no está mal reexaminar la historia, está bien. Lo que está mal es sustituir una versión simplificada por otra versión igual de simplificada. Cambiar la leyenda negra por un indigenismo idealizado, que convierte a todos los pueblos precolombinos en sociedades pacíficas y armónicas, que no eran. No es hacer justicia histórica. Es cambiar un mito por otro. El historiador Aristides Ramos lo resume con una frase perfecta. A las élites políticas les interesa el indígena como imagen, como monumento, como pieza de museo. Pero les ha interesado muy poco el indígena de carne y hueso, el que tienen al lado. La leyenda negra permite señalar a un culpable lejano, España, hace 500 años, para no tener que responder por lo que tú no has hecho por tus propios ciudadanos hoy. Es propaganda con 5 siglos de rodaje. Un guión que se escribe solo. Pero hay un capítulo de esta historia que es todavía más sorprendente. Porque no es lo que otros dicen de España. Es lo que España dice de sí misma. Y aquí llegamos al dato más perturbador de todos. Porque la leyenda negra no sobrevive solo por Hollywood, ni por los libros de texto latinoamericanos, ni por los políticos que la usan como arma. Sobrevive porque los propios españoles se la creen. El historiador Ricardo García Cárcel identificó hace décadas un tercer pilar de la leyenda negra que casi nadie menciona. El complejo de inferioridad español. La idea de que España siempre fue un país atrasado, brutal, intolerante y oscuro, comparado con los civilizados del norte de Europa. Una idea que muchos españoles han interiorizado como si fuera verdad. ¿Cuántas veces has oído a un español decir «es que este país», seguido de algo despectivo? ¿Cuántas veces has visto a un español avergonzarse de su historia mientras un inglés celebra el Imperio Británico? Los franceses no se disculpan por Napoleón. Los ingleses no se disculpan por la India. Los belgas no se disculpan por el Congo, y deberían. Pero los españoles piden perdón por haber fundado universidades en América. Hay un caso que ilustra esto de forma brillante. En Madrid hay estatuas dedicadas a Bolívar, a San Martín, por cierto, y hasta a Miguel Hidalgo, que declaró el exterminio españoles peninsulares. España tiene monumentos a los que lucharon por separarse de ella. ¿Te imaginas a México poniendo una estatua de Hernán Cortés en el centro del Zócalo? La idea es absurda. Pero la generosidad española con sus antiguos adversarios es tan natural que ni la cuestionamos. Y sin embargo, esa generosidad convive con algo tóxico, la autoflagelación histórica. El cine español, cuando toca temas coloniales, tiende a reproducir la visión de Hollywood. Los españoles crueles, las indígenas víctimas, sin matices. Como si hacer una película que muestre la complejidad real fuera políticamente incorrecto. Ahora bien, y esto es importante, señalar la leyenda negra no significa caer en la leyenda rosa. El historiador Manuel Lucena Giraldo lo dice con toda claridad, la leyenda rosa es tan ficción como la negra. Negar que hubo violencia en la conquista, idealizar el periodo colonial como un paraíso, presentar a España como un imperio sin defectos, eso es mentir en la dirección contraria. Y no ayuda a nadie. La violencia existió. Las encomiendas existieron.
El sufrimiento de los pueblos originarios existió. Nada de eso se puede borrar ni minimizar. Lo que sí se puede hacer es no caer en la trampa de que esa violencia fuera exclusiva de España, o peor que la de otros imperios. Porque los datos dicen exactamente lo contrario. La meta no es sustituir la leyenda negra por la rosa. La meta es conocer la historia real, con sus luces y sus sombras, con su violencia y con sus universidades, con sus abusos y con sus leyes protectoras, con sus conquistadores codiciosos y con sus frailes que aprendieron las lenguas indígenas, para evangelizar sin destruir culturas. La realidad es compleja, y la complejidad no vende en Hollywood, ni en las campañas electorales. Y ahora llegamos a la pregunta que importa de verdad. Después de 3 capítulos, después de ver cómo se creó la mentira, que ocultaron, y quién se beneficia de mantenerla viva. La pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, lo primero es lo más obvio, saber que existe. Porque la propaganda más peligrosa es la que no identificas como propaganda. La próxima vez que veas una película donde el español es el villano por defecto, sabrás de dónde viene esa imagen. La próxima vez que leas que España colonizó América como si hubiera montado una factoría de extracción, sabrás que la realidad fue infinitamente más compleja. Y la próxima vez que un político use la conquista de hace 500 años para tapar su gestión de hoy, sabrás exactamente lo que está haciendo. Pero hay algo más profundo. Y es algo que afecta a 600 millones de personas. El mundo hispánico, España, Latinoamérica, las comunidades hispanohablantes en Estados Unidos, comparte una historia, una lengua, una tradición legal, una literatura, una forma de entender el mundo. Es una comunidad enorme, con un potencial cultural y económico descomunal. Pero esa comunidad está fracturada. Y una de las razones principales de esa fractura es la leyenda negra. Porque si tú creces creyendo que España es el enemigo, no vas a ver a los otros países hispanos como hermanos. Vas a ver la lengua que hablas como una imposición. Vas a ver tu historia compartida como una herida. Y vas a desperdiciar lo que podría ser la red de cooperación cultural más poderosa del planeta. Piénsalo de esta manera. El mundo anglosajón no tiene este problema. Un americano, un australiano, un británico y un canadiense comparten historia colonial, y la usan como vínculo, no como reproche. Tienen instituciones compartidas, acuerdos económicos, intercambio cultural fluido. ¿Por qué el mundo hispánico no puede hacer lo mismo? ¿Qué nos lo impide? En parte, nos lo impide una mentira de 500 años que nos enseñó a avergonzarnos de nosotros mismos. Miguel León Portilla, uno de los más grandes historiadores de México, terminó su obra invocando formas más humanas de encuentro, y recordando a todos los que están emparentados por esta historia. Esta historia que es, a la vez, de México y de España, de Colombia y de Perú, de Argentina y de Filipinas. No es la historia de los unos contra los otros. Es nuestra historia. Y conocerla de verdad, con sus luces, con sus sombras, sin propaganda de ningún bando, es el primer paso para dejar de ser rehenes de una mentira que lleva 500 años funcionando. Esta es la serie completa de la leyenda negra. Los 3 capítulos están en la playlist que tienes en la descripción. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más sobre este tema que el 90% de las personas que opinarán sobre él. Si crees que alguien necesita ver esto, compártelo. La verdad no es negra ni rosa. Es bastante más interesante que eso.